La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a un nuevo semestre y bienvenidos a su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña la doctora Connie Castillo, que nos va a platicar sobre un interesante artículo que lleva por título El método Data Sprint, un ejercicio de reflexividad feminista sobre las prácticas de producción de conocimiento. Bienvenida, Connie, muy buena tarde. Un placer estar en este espacio, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hacer divulgación científica. Súper, muy bien. Antes de empezar propiamente con el texto, tengo una pequeña pregunta y te la extiendo. ¿Por qué hemos de atrevernos a saber? La posibilidad de incidir en la vida social tiene que ver con nuestra capacidad de pensar y reflexionar y cavilar acerca de la misma, porque si no solo reproducimos. Entonces, atrevernos a saber, atrevernos a explorar, atrevernos a reflexionar sobre lo que aprendemos también, ¿no? Nos permite pues hacer una mejor sociedad, y de ahí la importancia de estos espacios, ¿no? Entonces, claro que hay que atrevernos a saber. Okay. Asumiendo los riesgos que implica. Asumiendo los riesgos de cuestionar nuestros paradigmas, y que también siempre cuestionar nuestros paradigmas pues duele también, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Que podamos decir que no solamente no somos sujetos o estamos en sujeción, ¿no? De los discursos de poder o de, ¿no? Y que vamos por la vida nada más adoctrinando y dejándonos adoctrinar. Creo que atrevernos a saber es, como diría Kant, atrévete a pensar por ti mismo, por ti misma, y esa es una tarea pues que implica mucha valentía y también implica incertidumbre, porque pues sabemos entonces también que todo lo que no hay verdades, ¿no? Que hay marcos de interpretación de la realidad que estarán en constante cambio, y que la aventura vale la pena. Muy bien, gracias. Ya como una primera aproximación al texto como tal, compártenos cómo debemos entender lo que es el Data Sprint. Bueno, el método Data Sprint lo voy a decir primero en una forma muy simple y después voy a tratar de explicarlo teóricamente. El método Data Sprint es una experiencia de investigación en donde un grupo de personas de diversas disciplinas se reúne en torno a una pregunta de, valga la redundancia, de investigación. Tiene un conjunto de datos, pero son datos digitales, metadatos, ¿no? Y cuando digo un conjunto es un buen número, es mesolevel, no es big data, pero sí es mesolevel, digamos, sí son miles de datos. Y en la experiencia se hace una exploración con técnicas que se han desarrollado para este tipo de datos. No son técnicas tradicionales de investigación, son técnicas que involucran pues desarrollo tecnológico también. Por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para análisis de miles de datos en torno a una pregunta de investigación, o el generar visualizaciones, ¿no? Que surgen de ciertos patrones de estos miles de datos a través de ciertos instrumentos que han sido desarrollados también a partir de la programación computacional. Entonces,
se reúnen estas personas, hacen ejercicios, hacen mucha exploración, ¿no? Y hacen como primeros hallazgos y se termina la experiencia del Data Sprint. ¿Cómo se termina? Con una presentación tal cual como del protocolo, ¿no? Estas serán las preguntas, estas serán los miles de datos, estas son las técnicas que exploramos juntos y juntas, y muy importante, pues toda la producción de grafos que ayuda a entender, porque eso también es como algo que está dentro de este tipo de métodos, ¿no? Cómo visualizas esos millones, y hay técnicas especiales para eso. Se hace una presentación y es como un congreso, digámoslo así. Hay personas que están haciendo preguntas, ¿no? Acerca de ese equipo. Y obviamente cuando cierra, no es que cierre por completo, sino que más bien se generan muchas preguntas y muchas posibilidades a partir de esa primera exploración. El equipo puede seguir o no, o puede conformarse de múltiples maneras, pero la idea es que hay un periodo posterior en donde esto sigue, pues ya como que a lo mejor ya consolidándose como una investigación de largo aliento. Y bueno, más o menos es eso, ¿no? Pero son periodos muy cortos que como característica central tiene que la presión del tiempo y que sean grupos interdisciplinarios que no necesariamente comparten las mismas credenciales académicas, genere innovación, ¿no? La presión por la productividad. Entonces ya no importa si tú eres doctor o vienes de la universidad sino que en ese espacio tenemos un reto, es como si fuera en torno a retos, ¿no? Y en periodos cortos, y pues a ver qué surge. Eso es el método de investigación Data Sprint, y es un método digital, entra dentro de los métodos digitales de investigación. En esa primera aproximación, cuando estaba leyendo el artículo, pensé en focus group, pero también más adelante pensé en un hackathon. Uh-huh. ¿Cómo podríamos diferenciar de uno y otro? Es una pregunta muy interesante que primero me lleva a distinguir entre dos tipos de investigación ya dentro de esto que es la cultura digital, ¿no? O sea, tenemos lo que son los métodos virtuales, que serían métodos que, digamos, surgieron en el campo analógico, ¿no? Como el grupo focal, ¿no? Y que, o la entrevista, etcétera, y que se migran, por así decirlo, al entorno de la cultura digital, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de hacer un grupo focal no sé, en Zoom, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? O una entrevista a profundidad utilizando algo como una mediación tecnológica. Eso no son los métodos digitales. Los métodos digitales son otra cosa, y el Data Sprint está en estos métodos digitales. El Data Sprint, como un buen método digital, tiene su origen en la propia web, y las técnicas que se utilizan son desarrolladas ahí mismo. El método digital considera que la web y pues todo lo que está en internet es un mundo de datos socioculturales que está ahí a la mano para ser explorado de manera sociológica. Por ejemplo, decirte que un metadato, como sería un like, pues como un me gusta, un no me gusta, cuántas veces se comparte, el nivel de viralidad que tenga un producto cultural, o sea, lo que se le dice engagement, son metadatos que están alrededor de aquello que está colocado, y que nos lleva a entender que cuando tú ves un video o un tweet, no solo estás viendo, bueno, tú ves eso, pero en realidad hay toda una infraestructura y una arquitectura que no necesariamente la vemos, ¿no? Nosotros como que vemos pues el tweet, pero no vemos todo aquel entramado que está detrás y toda la arquitectura que hace que ese tweet sea el de mayor engagement, ¿no? O el más viral. Entonces, cuando tú ves todo eso y lo entiendes, cómo funciona, hay métodos y técnicas que se desarrollan para el estudio de eso, que como te decía, o sea, son especiales, son programaciones, ¿no? Y que se han hecho y que pues pueden llegar incluso hasta el uso, bueno, no llegan a la inteligencia artificial para el análisis de esto.
son, digamos, sí, originados ahí mismo, pero es el estudio sociocultural de la web. Entonces, no puede ser un grupo focal, no sé si ya me expliqué. Sí, sí. Más bien sería pues el análisis de millones de datos a través de formas como muy creativas y que hay que innovar en ese análisis. La segunda pregunta que hacías es ¿qué diferencia tiene de un hackathon? Bueno, con el hackathon sí tiene como hay parentesco. Okay. El hackathon surge para que el Internet pues, innove, pero en términos de la cultura abierta de los datos. Es decir, el hackathon, su origen, tiene mucho que ver con los comunes de Internet. Pero sí es una experiencia de equipos multidisciplinarios, pero sí cualificados. Sí, en el hackathon sí tienen que saber del lenguaje, tienen que ser, para saber ser hackers, pues tienen que saberlo muy bien, que se reunían en torno a generar algo concreto, de innovación, pero siempre con el espíritu de lo común, de la cultura abierta, que a lo mejor pues hasta podría ser un programita abierto que se hiciera para... Entonces, había una conciencia de las desigualdades sociales y del interés justamente de hackear en función de servir. Con los años, el hackathon yo creo que se ha perdido su significado como tal, no porque los hackatones originales no los sigan haciendo, sino porque el mercado ha tomado el nombre y entonces ahora hay hackatones hasta en la empresa que no te imaginas, ¿no? Y para fines que no son necesariamente los comunes. Pero bueno, el método Data Sprint, entonces, ¿qué es? Es un método de investigación que entra en el rubro de los métodos digitales y que, al igual que el hackathon, es una experiencia corta, que tiene un objetivo concreto, que busca innovar y explorar, pero a diferencia del hackathon, también tiene como la atención de los métodos sprint que son hechos en la industria y que de alguna manera responde al capitalismo cognitivo, desde mi punto de vista, que nos está, pues, de alguna manera, no sé si presionando o impulsando, no sé cómo lo queramos ver, a tener una productividad científica muy veloz, en donde hay métricas muy voraces y que a veces hay poca reflexión, porque lo que importa es que tengas tantos textos al año, que estén en revistas Scopus, que son que estas también bases de datos pues tienen vínculos con el mercado interesante, porque tú sabes que se venden, ¿no? Y que bueno, todo esto de los rankings y demás, entonces ahí hay una tensión entre las lógicas del mercado en la producción de conocimiento y, por otro lado, la intención de innovar para el bien común. Eso, pues, está ahí en el Data Sprint. No sé si contesté. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué ventajas podrías identificar en relación a este método de investigación y otros? Me parece a mí muy interesante el método porque justamente hay que hacer como un cambio de paradigma. O sea, entender que la web es un conjunto de datos socioculturales y que cada metadato es cultura y te dice de la cultura. Es como si fuera una célula que te dice, ¿no? Cada metadato te dice, son prácticas sociales, pero son prácticas sociales que te dejan esa huella. Así como el mercado tiene muy claro que cada interacción es un dato susceptible a ser utilizado para generar prácticas de mercado dirigidas e individualizadas, porque pues por eso está, ¿no? Uh-huh. En términos de la ciencia, pues cada metadato es susceptible a ser analizado desde una perspectiva sociológica, pero ya no desde las ciencias sociales aisladas o desde las humanidades aisladas, sino ya de una manera interdisciplinaria, porque no puedes entrar a un método Data Sprint sin un ingeniero o ingeniera en sistemas
o sin una persona que sepa de interfaces, incluso de diseño porque tienes que, cómo presentas un resultado que sea entendible. Por ejemplo, ahorita estamos aquí haciendo divulgación científica, pero imagínate cómo haces divulgación científica de miles y miles de datos. Entonces también entra pues, el diseño gráfico como tal, pero para poder presentar los resultados, ¿no? De las visualizaciones, pero siempre de la mano de ingeniería, de sociología. O sea, creo que esa parte es muy bonita, porque creo que el conocimiento siempre es interdisciplinario, nunca, o sea, como que la modernidad lo fragmentó, pero creo que el mundo contemporáneo en el que vivimos exige que volvamos a romper esas fronteras, y este tipo de métodos las rompen. Y también creo que la velocidad juega para los dos lados, ¿no? Siempre las cosas son como tensiones, ¿no? Por un lado, impulsa a que se pongan las competencias de las personas en la mesa y no los títulos. Incluso pues puede estar una persona que sabe programar y que no tenga título, pero que tiene interés en la investigación, y eso en teoría debería de romper ciertas interseccionalidades, en teoría. En la práctica no necesariamente, ¿no? Y ahorita si quieres lo seguimos indagando. Sí, precisamente entonces hacia allá apunta la siguiente pregunta, y es: ¿la cuestión de género puede derivar en resultados distintos en la investigación? Yo creo que el feminismo hace y ha hecho grandes aportaciones pues, al conocimiento, a la epistemología como tal, porque pues una y otra vez nos permite, como comenzamos, ¿no? La pregunta tan interesante que me hiciste, ¿por qué atrevernos a saber? Creo que la perspectiva feminista de la ciencia nos permite profundizar la reflexión de las formas en las que venimos haciendo ciencia, señalar que la ciencia no es neutral, ni ha sido neutral, entender, situarnos, ¿no? O sea, situarnos dónde estoy yo respecto a esta práctica científica, ¿no? Ya sea que estés desde el privilegio observando un fenómeno social, o también atraviesen ciertas interseccionalidades, como el conocimiento situado. Entonces también es, pues sí, de alguna manera va a cuestionar la pretensión de objetividad de la ciencia, ¿no? Y también desde ahí, qué mundos estamos reproduciendo con los métodos que seleccionamos y con las preguntas de investigación que hacemos, con los temas, las líneas de investigación que abordamos, y todo eso reproduce ciertos paradigmas que pueden ser hegemónicos y que vuelven a dejar una y otra vez a muchas personas en los márgenes, ¿no? Entonces, la perspectiva feminista va a abonar al pensamiento crítico, al cuestionamiento, a la problematización, a la desorientación también, a la desorientación de lo que creemos ya dado, de lo que creemos que ya son el método científico de la modernidad incuestionable, y que si lo usas será ciencia. Pues quién sabe, ¿no? Entonces creo que eso abona, y que en este tipo, que en el mundo contemporáneo de la cultura digital, en donde el mercado está tan embebido que a veces pues no puedes como decir hasta dónde está la atención del mercado, ¿no? Las plataformas sociodigitales son empresas, y ahí es donde estamos dejando nuestras huellas, pero entonces hasta donde creo que es muy, muy necesaria la perspectiva feminista para mantener una reflexividad crítica. Uh-huh. Entonces, precisamente retomando esta cuestión de género, en algún momento señalan en el artículo que hay estos cruces en el ámbito de la investigación de opresión y tal, uh-huh, y que esto da origen a desigualdades. Hablan ya concretamente en el ámbito de la investigación, de la generación de conocimiento. ¿De qué tipo de desigualdades podríamos estar hablando? Bueno, voy a como recapitular un poco. Estaba pensando ahorita que me hacías la pregunta, Catherine D'Ignacio y Lauren Klein, que trabajan todo esto del data feminism, y como en su texto que se llama Data Feminism, que es uno de los textos que citamos aquí con mis compañeras Dorismilda Flores Márquez de La Salle y Gabriela Elisa Suet de la UNAM, con quienes yo construyo esta indagación, nos citamos a Catherine D'Ignacio y a Lauren Klein,
porque pues ellas nos recuerdan en su texto cómo, por ejemplo, en la NASA, ¿no? En la NASA, sabes, todas estas mujeres que hacían las cuentas, los conteos, estas matemáticas, pero que no tenían ninguna toma de decisiones en tanto mujeres, en tanto también algunas de ellas afrodescendientes, ¿no? Y cómo cuando tú, o sea, esas son el tipo de marginaciones, ¿no? O sea, donde las mujeres, donde estos cuerpos no van, ¿no? Y dónde, y dónde se toma nuestra voz y dónde no. Entonces yo creo que la perspectiva, desde donde hacemos cualquier cosa, la perspectiva, el fenómeno, hablando de fenomenología, el fenómeno que puede ver un hombre blanco del norte global no es el mismo fenómeno que ve una mujer afrodescendiente que es viva en Estados Unidos. Entonces, todo lo que se deja de lado, o sea, yo creo que la ciencia pierde un chorro porque deja de lado este conocimiento que siempre es situado y que desde el margen se ve muchas cosas que desde el centro no se ve. Entonces, no solamente es una cuestión de justicia, que lo es, sino también es una cuestión de amor por el conocimiento, ¿no? Si tú permites que otras personas que construyen el fenómeno, porque si nunca va a ser el noumeno en términos de Kant, sino siempre va a ser fenómenos, las preguntas de investigación y los fenómenos que tú veas no va a ser lo mismo si tú estás en la torre de marfil de una universidad muy privilegiada, así estás en otro lugar, o ahí mismo que estés, pero que estás sujeta o sujete a interseccionalidades, ¿no? Perdemos mucho, entonces ganamos mucho si hacemos un conocimiento situado y observamos otras cosas que desde los márgenes se alcanzan a identificar hasta preguntas de investigación. Y regresando al método como tal, al Data Sprint, ¿qué áreas o temáticas consideras que serían las más propicias para someterlas a una dinámica de investigación bajo esta metodología? Algo que me gusta mucho del método Data Sprint, por sus características, es que genera mucha imaginación sociológica, ¿no? Porque pues que en realidad es un laboratorio para explorar. Es como si fueras un niño que llega, una niña, ¿no? que llega a un laboratorio a jugar con la data y tienes herramientas. Entonces, para mí hay una parte muy lúdica, ¿no? de explorar, de jugar y de provocar esta imaginación sociológica que derive, ¿no? en cosas, en innovación, ¿no? Entonces yo creo que esa parte a mí me parece que es muy buena, es como de los aspectos positivos, pero de las dificultades es que muchas veces esas herramientas con las que vas a llegar y a explorar, ¿no? Son herramientas que han estado al margen de mucha gente en el mundo, incluyendo académicos y académicas. Entonces yo llego, te pongo la data a la que vas a explorar, te pongo los instrumentos, pero estos instrumentos son instrumentos que una persona del sur del global del mundo en ciertos lugares pues a lo mejor no ha tenido ni siquiera ha tenido voz para desarrollarlos, porque a lo mejor los hubiera desarrollado de otra manera, ni nadie le preguntó, y aparte se los explican en otra lengua o en otros 3 lenguajes, ¿no? Que es el lenguaje del Python, de la R, de inglés y de portugués o de francés o de alemán o de donde, dependiendo de dónde estés, porque estos laboratorios pues obviamente todavía no llegan a instaurarse en América Latina. Aquí bueno, existen laboratorios, pero como Data Sprint experiencias ya sólidas, pues no existen como tal aún. Yo creo que están en breve, porque ya existen personas que están dialogando al respecto, pero todavía no, o van a llegar muchos años después. Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta ya, o me fui. ¿Sí, bien? ¿O quieres apuntar algo? Más bien estaba pensando si podría citar alguna disciplina o temática más concreta, quizá no tan vasta como decir Big Data o tenemos los datos. Sí, es que bueno, cuando hablé de imaginación sociológica me faltó apuntar o decir que es que cualquier cosa puede estudiarse. Okay. O sea, es decir, yo creo que tiene que ver, obviamente tendrá que ser algo que esté en la web, ¿no? Y que esté en el campo de todo lo que la cultura que está digital, por así decirlo, ¿no? Y lo que sucede en la web. Pero pues puedes estudiar lo que sea. Es que es lo que sea.
y que ahí vivimos ahora con la pandemia todo. Entonces, yo no me atrevería a decir como temáticas, yo lo que diría es que hay mucha imaginación sociológica y más bien yo diría que como te cambia el chip y es empezar a pensar a partir de datos y empezar a imaginar a partir de datos y también a pensar investigaciones a partir de grafos, pues cualquier cosa en la que tú puedas hacer una mirada distante que tenga datos a partir de nuestras prácticas sociales en la web, pues lo que sea, ¿no? O sea, ¿puedes estudiar literatura? Pues sí. Puedes estudiar medicina también. Puedes estudiar lo que tú quieras. O sea, yo creo que son métodos muy provocadores. Entonces yo creo que cualquier cosa. Creo que lo que tiene que cambiar es si hay un cambio de chip. Por ejemplo, para mí sucedió cuando entendí que era pensar a partir de datos y, ay, como me gustan mucho los datos y me gustan las matemáticas. Y era así como, wow, entonces entras y, o sea, tienes que entender que esa es tu materia prima, ¿no? Pero que son esos datos que vienen de nuestras prácticas sociales. Aquí lo interesante, no viene en el texto, pero a lo mejor hay ciertos guiños, pero que sería muy interesante ver es los aspectos o las limitaciones éticas, ¿no? Que sería, por ejemplo, entender que cada dato, pues son prácticas sociales de personas. Entonces tampoco hay una crítica también a la datificación de los métodos, ¿no? Y yo por eso creo que siempre hay que hacer como métodos mixtos. Por ejemplo, nosotras, este texto es un texto con métodos, es un método cualitativo, que no es un método digital, son entrevistas a 7 mujeres que vivieron un data sprint y es un análisis narrativo temático, o sea, son métodos, pues los métodos de... Es un estudio de caso. Es un estudio de caso, es un método cualitativo, pero que de alguna manera nos permite problematizar aquello, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre hay que trabajar como todos, ¿no? Los métodos mixtos, los métodos, no es como esto, porque te puedes ir a la datificación o al uso de los datos sin una perspectiva ética, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay cosas muy padrísimas, hay cosas que hay que seguir pensando, pero en este caso, este texto es un texto crítico que mira y dice que está muy bien esto y esto hay que tener cuidado, pero que creo que al final rescata el método como tal, o sea, el método permite, posibilita, incentiva la imaginación, permite hallazgos interesantes, pero aguas, ¿no? Porque también podría ser afín o funcional al mercado y al capitalismo cognitivo. Y bueno, precisamente entonces, ya para finalizar, ¿cuáles dirías, creo que ahorita mencionaste alguno al menos, la principal o las principales aportaciones del texto? El texto, al hacer el análisis del arte, del estado de la cuestión, nosotros vimos que del método Data Sprint, que son cosas muy nuevas, el método Data Sprint surge en 2007, hay poca bibliografía, pero la que hay es de corte epistemológico. Entonces no había un texto que reportara la experiencia de quienes viven el Data Sprint y mucho menos desde una perspectiva feminista interseccional. Y cuando digo mucho menos es porque no había ninguno, pero había algunos textos de los hackatones que sí recuperan la experiencia del hackatón, etcétera, ¿no? Acá, pues ni la experiencia, ni mucho menos la experiencia desde mujeres latinoamericanas, desde una perspectiva de un marco teórico interseccional. Entonces, por un lado, entonces, abona la literatura y abona la disciplina al mostrar como el otro lado, ¿no? Se está haciendo epistemología de qué es, pero aguas, ¿no? Abona porque es además crítica, o sea, no nomás es la experiencia, cómo lo vivieron desde una cuestión fenomenológica, ¿no? Sino desde una perspectiva crítica en donde siempre, y que eso es bueno para el conocimiento y atrevernos a saber, siempre también como desde esta sospecha, ¿no? De decir, a ver, ¿y por qué elegimos este método y a qué es afín? Pero también desde las posibilidades
que señala como un camino abierto hacia el futuro, el texto, y que así termina, de qué podría hacerse este tipo de metodologías para que la reflexividad crítica abone en el diseño de la arquitectura de la experiencia. Y nosotros pensamos que sí se pueden diseñar data sprint desde una perspectiva feminista, desde el diseño, ¿no? Que eso implicaría pensar en que estas herramientas, lo que te decía, esas herramientas no han sido coproducidas, son ajenas para los participantes, si es que quieres invitar participantes que no estén en el centro, ¿no?, de la hegemonía, y que entonces habría que, así como el método plantea invitar gente de diferentes disciplinas, habría que invitar a personas de diferentes lugares del mundo y también de diferentes perspectivas de la vida, ¿no? O sea, es decir, mujeres, identidades queer, o sea, pon a todas las personas desde su lugar de enunciación distinto, porque te van a enriquecer el conocimiento desde esa perspectiva situada. Creemos en el conocimiento situado y creemos que estas subjetividades que están en los márgenes, pues por supuesto que van a cuestionar, van a interpelar muchas cosas que a lo mejor no se ven y que se dan como por hechas, transparentes, y a lo mejor nos hacen dar pasos para atrás, pero eso hay que diseñarlo para que estas personas estén ahí, personas de América Latina, como estuvimos nosotras en esta experiencia. Pero si los vas a invitar, pues entonces tendrías que pensar en qué cosas podrían marginarles en la experiencia. Desde el horario, ¿no? Desde el dinero para ir, a lo mejor, ¿no? Si lo vas a hacer, ¿mande? El idioma. Entonces, si pensamos en una experiencia pedagógica, a lo mejor no sería como el data sprint ahí, sino podría ser una experiencia, o como una experiencia de todo el tiempo que termine con un data sprint, en donde te asegures de que, más como desde la ética hacker, ¿no? Desde que a lo mejor haya talleres abiertos de R, desde esa cultura, ¿no? Que no tengan costo para las personas, que también en términos de horario consideren todavía las sociedades patriarcales en donde las mujeres tienen doble jornada, en donde las mujeres quedan aisladas del conocimiento desde muy chiquitas, ¿no? En los países, creo que en todos los países, ¿no? Pero bueno, pues obviamente en países como el nuestro, ¿no? Pues eso sigue siendo, ¿no? Las carreras STEAM pues siguen siendo más hombres, ¿no? Entonces, como considerar todo eso para que en tu diseño pues están aquí un grupo internacional de investigadores y en una semana lo sacan, pero en Europa y en inglés y con esta programación. Y aunque se den talleres, porque suelen darse talleres ahora así como muy breves, pues son talleres así de media hora de R, que te explica en portugués o en inglés o en alemán, ¿no? Cómo es el asunto de esta herramienta, ¿no? Pues creo que si quisiéramos hacerlo desde una perspectiva feminista, sí hay que repensarlo, pero el artículo cierra diciendo, es valiosa la experiencia, hay que hacer data sprint, nada más hagámoslo, hackeémoslo, a lo mejor sería la palabra. Ok. Y bueno, en algún momento hablaste de invitación. Tengo entendido que en Campus Puebla tenemos un gran evento. Estamos muy felices y de manteles largos, Rodrigo, porque en un par de semanas se llevará a cabo en este campus tan bonito el Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación. Es el encuentro número 33. El Campus Puebla somos anfitriones. Y, o sea, esto es así como un ejemplo de las múltiples discusiones. Imagínense, 200 investigadoras, investigadores en este campus, hablando de este tipo de cosas entre sí, y los estudiantes escuchando. Sin duda será una experiencia. Van a salir así como, yo digo, como cohetes de Campus Puebla, ¿no? De tanto pensar, de tantas mentes inquietas juntas. Es el 6, 7 y 8 de septiembre. Y bueno, sí, tendremos 200 investigadores. Por favor, vengan. Habrá conferencias abiertas muy, muy interesantes durante las mañanas. Y viene gente, por ejemplo, viene Rosana Reguillo, que es la directora del Signal Lab del ITESO, que es un laboratorio de análisis de datos donde estas cosas se analizan. No hay
todavía experiencia de Data Sprint, pero sí que hacen muchos análisis de datos. Y mis coautoras vienen, Doris, viene Gaby. Gaby, de hecho, el lunes 5 da un laboratorio de métodos digitales al que estás cordialmente invitadísima. Gracias. De hecho, por ahí me vas a ayudar, ¿no? Un poco a organizar la logística y te agradezco. Pero bueno, esto es el amor por la ciencia, el amor por atrevernos a saber, y pues en eso estamos en Campus Puebla muy comprometidos y comprometidas. Pues muchísimas gracias, Connie, por estos minutos, por la invitación al encuentro. Y pues ustedes ya escucharon, atrévanse a saber, dense la vuelta por Campus Puebla 6, 7 y 8 de septiembre. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde nos podemos inscribir? Bueno, pues pueden, está la página de AMIC, que es amic.mx, ¿no? www.amic.mx, A-M-I-C, ¿no? .mx. Igual también nos pueden escribir en la página de Facebook del campus, y también por ahí nosotros les podemos dar información. Y hay un espectacular enorme frente al campus donde viene también la página que les acabo de decir. Entonces, aquí les esperamos. Ahí viene el programa y todo. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos en nuestra próxima emisión de Atrévete a Saber. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?